Nos han presentado esta noche un resumen de la realidad objetiva que vive el Perú. Una realidad objetiva que muestra que al Perú ha llegado un presidente que ha establecido un gobierno que, en lugar de solucionar la crisis previa a las elecciones, ha profundizado esa crisis y ha pasado de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis política, a una crisis de Estado y a una crisis de democracia. El Perú vive hoy día una crisis de libertad. El Perú está siendo víctima hoy día de una crisis en la que se disputa la esencia misma de su existencia como nación y la naturaleza misma de la libertad de todos y cada uno de los peruanos. Pero esta es una película que los latinoamericanos, los americanos, ya hemos visto. Parecería el año 1999 cuando llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y jura sobre la moribunda Constitución. Y cuando hace eso, el sistema político venezolano, en vez de llevarlo a los tribunales de justicia por violentar y amenazar la Constitución política, lo celebra, y lo que hace Chávez es cumplir. Liquida la Constitución, liquida Venezuela, la entrega al control de Cuba, y de esa manera se organiza en el siglo XXI el socialismo del siglo XXI, que hoy día se conoce como castrochavismo, y que no es otra cosa que el castrismo del siglo pasado, con la plata, el petróleo y Venezuela entera que le entrega Chávez a la dictadura más antigua de las Américas. Y por eso hoy tenemos como dictaduras a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua. Ha pasado por ahí el Ecuador con Rafael Correa, y ese escenario se repite en la crisis del Perú, que hoy día hemos denominado Perú democracia bajo acoso, y que los expositores han mostrado de manera tan clara, tan fidedigna y tan vivencial, porque todos y cada uno de los expositores peruanos que han hablado aquí son luchadores por la libertad, están defendiendo su país, pero son al propio tiempo víctimas de este avance del crimen organizado transnacional que ahora se quiere apoderar del Perú. Dicho eso, en las conclusiones que me han pedido que ofrezca, yo quisiera reiterar algunas cuestiones en las que han hecho hincapié los expositores. Y es el hecho de que en el Perú se está estableciendo un gobierno que ha ofrecido, y que ciertamente ejecutará, destrozar la institucionalidad democrática del Perú. Terminar con la República del Perú, con el Estado Nacional del Perú, para copiar lo que a través de una serie de crímenes, masacres, violencia y falsificaciones hizo en Bolivia Evo Morales, reemplazando, suplantando la República de Bolivia y creando lo que hoy se llama el Estado plurinacional. Llevar adelante un proyecto en el cual, a través de la destrucción progresiva y de alguna manera con cierto tipo de condescendencias, se terminan con los elementos esenciales de la democracia y se lleva, en el caso de Venezuela, al país más rico de la región, a una crisis humanitaria que no tiene parangón en tiempos de paz. O a una situación en la que, como acabamos de ver con las protestas iniciadas el 11 de julio por el pueblo cubano contra la dictadura de Cuba, el pueblo desesperado pide libertad y se les responde cometiendo crímenes de lesa humanidad y ejecutando terrorismo de Estado, hasta hoy día mismo que ese pueblo, que ese país está bajo presión, con presos, con exiliados, con masacrados políticamente y sin conexión de internet. Ahí va el Perú, y todos los expositores lo han mostrado así. Los hechos, porque aquí no hay nada que analizar, simplemente hay que mostrar hechos, es que el escenario planteado para el Perú está anunciado y reivindicado por la gente que hoy día está en el Poder Ejecutivo. Y esto es algo que se repite y que hay que creerles. Chávez llegó diciendo que iba a destrozar Venezuela y lo hizo.
Ortega llegó diciendo que se iba a permanecer indefinidamente en el poder y ahí está. Evo Morales prometió destrozar la República de Bolivia y construyó en su lugar un narcoestado. Crean ustedes lo que les dice Castillo, lo que les dice su equipo político, su equipo criminal disfrazado de política, crean ustedes todos los planteamientos que han hecho para llegar al poder. Otro hecho, están aplicando y acaban de tener éxito en el Perú en el mecanismo de falsificar mayorías a partir de minorías relativas. Este grupo que representa el castrochavismo en el Perú no representa ni el 11% de la votación del pueblo peruano en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta hay señalamientos de fraude que el expresidente Sagasti no ha querido transparentar porque ha evitado una auditoría que debió haber sido hecha por la Organización de Estados Americanos. La presidencia de Pedro Castillo, además de estar señalada de ilegítima, está señalada de profundas situaciones de ilegalidad. Y aquí yo quiero recoger una iniciativa que se hizo la semana pasada a través de los medios de comunicación del Perú, de que el Congreso peruano debería crear urgentemente una comisión para investigar y para analizar los resultados del proceso electoral y para determinar si esos resultados son o no los correctos. Porque no se puede arrastrar a un país en base a un 11% o menos inicial a soportar un gobierno que amenaza con destruir la nación peruana. Los hechos demuestran que ya la política exterior del Perú se ha cambiado, se ha salido el Perú del socialismo del siglo XXI, castrochavismo del Grupo de Lima. Dijimos en su momento que Pedro Castillo era el caballo de Troya para la penetración del castrochavismo en el Perú y se está cumpliendo. Y Evo Morales es la punta de lanza de esa penetración y su presencia en el Perú no es inocente. Su presencia es una presencia para destrozar la institucionalidad en base a la práctica con todo el sistema cubano-venezolano que viene aplicando desde hace 15 años, sometiendo a Bolivia, que hoy día es un país oprimido, con más de 45 presos políticos y con más de 1.800 exiliados. Frente a esto, ¿qué hacer? Y aquí yo quiero realizar un pequeño aporte. Esta no es una confrontación ideológica, este no es un tema de derechas e izquierdas, aunque el crimen organizado del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, se quiera presentar como un grupo de izquierda o de extrema izquierda. Este no es un tema programático, no se trata de ver el Perú de una u otra manera para que la gente tenga más oportunidades o el país desarrolle mejor o haya mejor salud o educación. Este no es siquiera un problema de liderazgos personales, este es un tema existencial en el Perú. La confrontación que plantea el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI a los líderes políticos peruanos, a los líderes de prensa peruanos, a los empresarios peruanos, al pueblo peruano, a la iglesia peruana, a todos los sectores que forman parte de la nación peruana, es la destrucción de la nación peruana versus la defensa de los principios y valores de libertad que tiene ese pueblo y que tiene ese país. Y frente a eso, hay que evitar cometer el error que cometió en su momento el liderazgo político y la sociedad de Venezuela. El mismo error que cometió y sigue cometiendo el liderazgo político y la sociedad de Bolivia, de Nicaragua y de los países que han caído bajo las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Y es el error de la división. Es el error de no formar un bloque de unidad para defender la nación, para defender la democracia, para defender la libertad, entendiendo que eso no es una cuestión ideológica, que es una cuestión existencial. La democracia del Perú está bajo acoso y espero que no tengamos que venir a un foro en pocas semanas para decir que la democracia del Perú ha empezado a ser destruida gradualmente. En este momento la democracia del Perú tiene la fortaleza de reaccionar. Tiene un parlamento que funciona, tiene instituciones que pueden aplicar y mantener vigente el Estado de Derecho. Tiene una organización y una fortaleza económica que ya ha empezado a caer. Pero recuerden, este es un tema en el que los peruanos tienen que estar unidos en torno al Perú. No es un tema ideológico, no es siquiera un tema programático, es un tema en el que se está jugando la existencia y la vida del Perú
para los próximos años, las próximas décadas, y si no me creen, miren Venezuela, miren Bolivia, miren Nicaragua y miren la Cuba desde hace 62 años.